Buenas tardes a todas y todos. El primer día es intenso, ¿verdad? Son muchos detalles, muchas cosas a tener en cuenta. Bien, a mí me gusta mucho este encuentro, el primero del retiro de la tarde, porque tradicionalmente el maestro de Kusho siempre lo ha dedicado a preguntas y respuestas de los principiantes, después de todo el día de información, así como la necesidad de expresarse y de recibir algunas respuestas. Y esa parte a mí me gusta mucho porque son preguntas que surgen de vuestras inquietudes y si os puedo ayudar será una ayuda para mí también seguro y para el resto de personas, ¿no? Muchas personas que a lo mejor no saben verbalizar una cosa y gracias a la pregunta de un compañero dicen, pues esto es lo que yo quería preguntar, ¿no? Entonces está bien tener este encuentro. Y antes de empezar a las preguntas y respuestas, pues yo he pensado compartiros mi experiencia meditativa, la que me ha resonado con lo que ha contado el maestro de Kusho esta mañana, ¿no? Es que él ha explicado su experiencia de despertar, la primera, cuando era principiante, y yo me he recordado de mi primera experiencia de despertar cuando era principiante, ¿no? Entonces, bueno, voy a intentar. Es la primera vez que la comparto en público. No había ni trueno, ni relámpago, ni nada de eso. Es menos espectacular que la del maestro de Kusho, pero al fin y al cabo eso es una experiencia de despertar y está al alcance de cualquier ser humano que se ponga a practicar esto. Si reunimos las condiciones adecuadas, el despertar surge porque es algo connatural en nuestra existencia. No es algo solo al alcance de meditadores profesionales o sabios gurús, ni nada de eso, ¿no? Es algo más accesible de lo que podemos imaginar. Pues mi primera experiencia fue también en uno de mis primeros retiros, aquí en Luz Serena, ¿no? En esta querida Luz Serena, en el Ango. El Ango es el periodo de práctica que hay en verano, el mes de agosto. Desde principios de agosto hasta el final, todo el mes es de retiro. Y hay retiros de diferentes niveles. Yo creo que sería mi primer retiro, el segundo como mucho, seguro. Más, ¿no? Yo ya practicaba en el dojo de Alicante y, bueno, yo también tuve algunas experiencias con la primera vez que vino el maestro de Kusho, la experiencia de despertar. Pero sí la más impactante fue aquí en Luz Serena. Y los retiros de verano antes eran de una semana entera, eran de 7 días. Luego han ido bajando a 6, 5, antes eran de una semana. Y eran bien intensos, incluso para principiantes, incluso para los retiros como este de introducción. Porque conforme van avanzando los días de práctica, pues se va entrando en más profundidad, en más dolor y sufrimiento. Las rodillas empiezan a pulverizarse y uno empieza a sentir partes del cuerpo que no sabía que tenía. Y recuerdo que en esa época el maestro de Kusho hablaba de Anapanasati. Anapanasati es estar atento a la respiración las 24 horas del día. Sea lo que sea que estás haciendo, estás atento a la respiración. Y yo me recuerdo estando descansando, en aquella época fumaba, estando en cualquier sitio de luz serena, estaba atento a la respiración, naturalmente. Y me acuerdo en una de esas sesiones de respiración de Anapanasati, en los descansos, de estar diciendo, un hace mal, no lo aguanto. O sea, estoy roto, ¿no? Y en el techo de esa tarde, el maestro de Kusho nos dio un koan. El maestro de vez en cuando suelta un koan, que es como... Un koan es una serie de palabras que te hacen ir más allá, ¿no? Es como... te hacen ir más allá de la razón y explorar algún aspecto intuitivo, digamos, ¿no? Es un acertijo que solo se puede resolver con la intuición, no se puede resolver con el intelecto. Y un koan o una imagen, él hablaba en su enseñanza de eso, una imagen muy tradicional en el Zen, de ser como el tigre cuando penetra en la selva, de ser como ese estado
atención perfectamente lúcida, ¿no? Cuando el tigre pendiente de la selva acechando a su presa, silencioso y con la atención al 100%, y eso lo asemejaba al hecho de inspirar. Y al expirar ser como un dragón de 100.000 toneladas que se sumerge en el fondo del océano y se deja soltar ahí. Y bueno, me quedé con esa imagen que me resultó muy, muy clarificadora. Y si podéis venir a Marango, lo recomiendo, porque en la meditación de la noche, al final del retiro de 5 o 6 días, los últimos zazenes se hacen en el círculo de arriba. No sé si habéis tenido oportunidad de dar una vuelta por Luz Serena. Pero aquí arriba hay una zona, un círculo, que ahora tiene un murete, antes no lo tenía. Y lo que hacemos es meditamos al aire libre. Damos una esterilla, ponemos el zazo y meditamos al aire libre. Y bueno, después del Teiso, último día de la sesión, el penúltimo, roto y no aguanto otros hacer más, seguro. Pues me sumergí en el tigre cuando penetra la selva y el dragón cuando se sumerge en el océano, así, inspiración tras inspiración, diciendo, bueno, que sea lo que tenga que ser. Y para mi sorpresa, en un momento dado, o sea, fue como, wow, ¿qué ha pasado aquí? Se disolvió el dolor. Dejó de haber dolor. Y entré en un espacio de sentirme ligero, de sentirme como flotando encima del safo. Digo, esto tiene que ser lo de levitar. Dejé de sentirme así como pesado y como yo conmigo con mi dolor, todo eso desapareció. Y hubo ligereza, hubo alegría, esa alegría interna y un gozo sereno. Y wow, no sé cuánto tiempo estuve así, pero como entrar en otra dimensión, ¿no? Como lo que decía el maestro esta mañana, yo me acordaba cuando decía lo de atravesar las nubes y situarse más allá, ¿no? Entonces ese cuerpo de dolor y sufrimiento se borró como un plumazo y era increíble porque, claro, intelectualmente uno dice, bueno, si ahora me duele, otros hacen más, va a ser más dolor, ¿no? Parece que va a ser incremental. Pues no tiene por qué ser así, ni mucho menos. Sí, claro, esto no es muy popular porque uno dice, bueno, pero es que entonces esto que es una escuela de masoquismo, buscamos el dolor para luego traspasar el dolor, no se trata de eso. Zazen lo que revela lo que tenemos, es como un espejo. El dolor y el sufrimiento ya está ahí. Hacer lo que nos ayuda es a verlo. Y reuniendo las condiciones adecuadas, incluso a trascenderlo y situarse más allá. Y en ese momento uno siente lo ilusorio que es el dolor y el sufrimiento. La realidad la ponemos nosotros. Y así pues, puede resultar ahora sonar como muy lejano, como algo muy difícil, muy inalcanzable, pero para nada. Yo era mi segunda sesión. Por eso en el Zen decimos, mente Zen, mente de principiante. O sea, ese ímpetu, esas ganas, esa actitud es fundamental. No caer en la monotonía de otro Zazen y ya sé lo que va a pasar porque llevo mucho tiempo haciendo Zazen. O en el principiante que dice, ahora me duele, si sigo practicando así, esto va más, se va a quintuplicar el dolor cada vez que me siento. Bueno, tomarlo como hipótesis de trabajo, a lo mejor no. Si practicamos la quietud, lo que os he enseñado esta mañana, el estabilizar el cuerpo y el centrar la atención en el cuerpo respirando, llega un momento que somos capaces de ir un poquito más allá. El problema es que, claro, cuando yo estuve en ese estado, cuando me di cuenta que estaba en ese estado, al intentar surge naturalmente como automáticamente el deseo de, oh, esto mola, yo creo que se queda. Y en ese momento desaparece. Y volví a caer en el dolor y el sufrimiento. Es un estado que está más allá de nuestra conciencia, digamos, habitual, ¿no? Y no podemos alcanzar con la voluntad. Se alcanza con la no voluntad, con simplemente estar ahí, observando y dejar que nuestro cuerpo respire y haga su trabajo. Se trata más bien de quitarnos del medio, de aprender a no hacer con la voluntad y
Dejar que la postura se vaya estirando, lo vayamos estabilizando y aprender a fundirnos con el cuerpo respirando, hacernos uno con el cuerpo respirando. A través de contar respiraciones al principio y todo un proceso que se enseña con muchos retiros. Porque después de ese estado, claro, al siguiente te hacen y digo, wow, esto mola, yo quiero más de esto. Y así no funciona. Se tienen que reunir las condiciones adecuadas, ¿no? Y aprender a reunirlas es lo que hacemos aquí, ¿no? Esta forma de comer, esta forma de movernos, esta forma de utilizar el cuerpo, va enfocado a generar las circunstancias adecuadas para que esos estados florezcan. Es como cultivar, o sea, uno no puede decirle a las plantas florece, ¿no? Uno puede poner abono, cultivar la tierra, crear las condiciones para que las semillas fructifiquen, ¿no? Pues aquí son semillas de despertar. Creamos las condiciones adecuadas para que la conciencia al despertar fructifique. ¿Qué os parece el plan? Puede resultar igual un poco como pesimista, así, o sea, dolor y sufrimiento. Yo venía a un retiro a estar en paz y tranquilo, ¿no? Y vengo aquí y me encuentro con este maestro severo, implacable, ¿no? Pero ya lo decía el maestro de Kusho esta mañana, el Zen va a lo esencial, al meollo del asunto. Podríamos hacer meditaciones guiadas con musiquita suave, eso sería como más placentero, pero igual nos perdemos por en medio del camino. Así que aquí vamos al ajo del asunto. Pero no para buscar el dolor y el sufrimiento, sino para aprender a relacionarnos con él de una manera sana, adecuada, incluso en un momento dado soltarlo y decir, vale, ya te he reconocido, ya te conozco bien, te he visto bien cara a cara, ahora te suelto. Me abro, esto forma parte de mí, pero yo soy algo más que este dolor y sufrimiento. Y eso es lo que me apetecía compartiros. A quien tenga una duda o quiera compartir una cosa, hace caso, pregunta y los demás escuchan. Has hablado de crear las circunstancias adecuadas. A ver, evidentemente aquí se dan. Es una pregunta complicada. Pero yo en mi día a día a veces, claro, veo que me alejo, o sea, a ver, podría pedir un día modelo, pero ¿cómo en el día a día, pues, trabajamos, los problemas cotidianos, a veces hay más estrés, yo personalmente tengo mucho, algunas pautas, más allá de, entiendo que meditar todos los días, porque es que todo lo que hay ahí fuera nos aleja. Yo acabo el móvil, pero claro, me he puesto la alarma porque antes me he dormido. Entonces tengo el móvil ahí al lado y es como, y ahí está. O sea, el mayor peligro, sí, porque hay fotos, no tengo internet. ¿Cómo en el día a día, más allá de cuando se acabe la impregnación con la que salimos de aquí, cómo lo haces tú? Bien, pues este es un laboratorio donde creamos las circunstancias ideales para producir ese despertar. Y cuando vuelves a la vida cotidiana, vuelves impregnado, tú lo sabes. Lo que pasa es que esa impregnación pues la vida cotidiana la va disolviendo y se va. No, al final nos olvidamos ni que existe algo que se llama luz serena, ¿no? Pues volviendo a luz serena, volviendo a zambullirte. Una y otra vez es como forjar el hierro, lo metes a fuego y lo golpeas, metes a fuego, golpeas hasta que se queda bien forjado. Venir a luz serena es como meterte en la fragua, ¿no? Fraguarte y encajarte cada vez más en ese estado de conciencia despierta. Luego la práctica diaria. Ahora estamos haciendo práctica online. Nos sentamos todas las mañanas, grupo de instructores, con el maestro de Kusho desde aquí de Luz Serena. Eso es bendita pandemia, no te voy a decir, porque antes teníamos los medios, existían móviles, existía conexión a internet, pero no lo hacíamos.
Y desde la pandemia hemos empezado a sentarnos todos los días, toda la comunidad, nos conectamos online y es como un recuerdo. No estás en luz serena, pero el cuerpo se acuerda, ¿no? Y sentarte es como mantener esa llama encendida en casa. Y luego hay prácticas específicas. En la escuela de atención plena hay algunos ejercicios que consisten en parar durante el día, tomarte un minuto y conectar con las sensaciones, conectar con las emociones. Has hecho el curso varias veces. Y hacer como ese kick-cut de toma de conciencia, ¿no? Que ha sido, vale, ahora me tomo un minuto de toma de conciencia. Y naturalmente, sin forzar, o sea, no puedes impostar el despertar, solo lo puedes facilitar, entonces, con las circunstancias. No tenemos receta para todo el mundo, esta receta vale para todos. Tú tienes tus circunstancias, yo tengo las mías. Hay que apelar a la sabiduría innata de cada uno. Si nuestra naturaleza es el despertar, lo que se trata es de facilitarlo. Y a través de las circunstancias vitales que tienes, pues dejar que eso se vaya produciendo. Nosotros decimos, te sientas, impregnas tu vida cotidiana de eso. Tu vida cotidiana, si es cada vez es más despierta, naturalmente tu práctica cada vez es más profunda. Si tu práctica cada vez es más profunda, naturalmente al despertar ves intuiciones que llegas a tu vida cotidiana naturalmente. Al tener una vida cotidiana cada vez más ordenada, más acorde al Dharma, a la práctica, cuando te sientas, todavía te sientas con más profundidad. Es como un círculo en espiral que va cada vez clarificando y despertando naturalmente a base de práctica. Entonces, me gusta mucho la imagen del granito y una gotita que gotea, que una gotita no hace nada del granito, que es la piedra más dura, pero una tras otra, va horadando y va calando, va erosionando. Entonces, la práctica es práctica perseverante. Y venir al retiro, pues, es como zambullirte en eso, salir impregnado y sales, ¡wow! Y pasan los meses y el maestro de Kusho lo compara muchas veces como la campana, ¿no? Como dar una campanada, vienes al retiro, das una campanada, te vas con la vibración, pero la vibración se va apagando y cuando se apaga, pues es el momento de una nueva campanada. Y así campanada a campanada, acabas vestido con un queso y dando un teixo. Muchas gracias, Javier. Bueno, espero hacer bien la pregunta y que no esté llena de la misma pregunta de errores. Llevo ya tiempo como con una especie de frustración y búsqueda o preguntas hacia ese despertar, ¿no? Entonces sí que no sé ya por dónde, digamos, tirar, porque sí que habláis como de esas experiencias que habéis tenido de manera puntual, pero ¿cómo se puede llegar a esa, digamos, experiencia de despertar de una manera ya estar siempre como en ese estado? Porque parece como imposible, está como súper escondido, porque pienso, estoy aquí, digo, más práctica de la que podéis tener aquí vosotros, y no estar como en ese despertar continuo. Digo, pues yo ya voy a dejar de plantearme ir hacia eso, porque me parece como, quizá el error es que lo tengo como una meta y llevo mucho tiempo como ahí detrás de eso, ¿no? Y luego pues eso, algo como que sí que están esas experiencias, pero que de repente otra vez se vuelve, ¿no? A ese dolor, y me crea mucha rabia que pase eso y que sea como tan difícil. Bueno, nosotros decimos que no es fácil ni difícil, es como es, tal cual. Esas experiencias al principio son puntuales, pero lo que aprendemos es a estabilizarlas, a crear las condiciones adecuadas y aprender a entrar a ellas cuando las necesitamos, pero
cualquier tipo de experiencia, por definición, es impermanente. Los estados son impermanentes. Un día sale el sol, otro día sale nublado, otro día llueve. Está bien. Esos estados tienen su valor en el momento que son sanadores, son liberadores. Pero tampoco hay que apegarse a ellos. Porque si no, en el momento que te apegas a ello, ese estado lo vas a perder. Se pierde, es incompatible con el apego, el intentar que se mantenga siempre igual. Quiero estar siempre así, siempre igual y ya está. ¿No? Quiero el dolor y el sufrimiento, no lo quiero. ¿No? El dolor y el sufrimiento forman parte de la vida. A veces hay más, a veces hay menos. Aquí lo que aprendemos es a relacionarnos adecuadamente con el dolor y el sufrimiento. Aprendemos, por ejemplo, a no añadir más dolor al dolor. Vivir es doloroso. Perder a un ser querido es doloroso. Las relaciones son dolorosas. Eso es natural. Y nosotros no huimos de eso, no buscamos un estado beatífico más allá de lo del sufrimiento para no sentir todo eso. No se trata de eso. Pero sí que hay un dolor y sufrimiento que nos creamos nosotros mismos y que podemos trascender. Vamos a aprender a ir más allá y a soltarlo, porque no es necesario. Sería tontería que si nos diésemos cuenta que estamos cogiendo una barra de hierro ardiendo, mantenernos ahí cogidos y aferrados a ella, ¿no? En el momento que te das cuenta, la sueltas, ¿no? Esto no lo necesito, no es necesario. Entonces tampoco se trata de apegarse a un estado ideal más allá del dolor y el sufrimiento y quedarse ahí como un Buda feliz y que ya no le afecta nada del mundo, ¿no? No, la vida cotidiana, a poco que estés despierto, al revés. Cuando más despierto estás, más capaz de ver el dolor y el sufrimiento. En ti mismo, cuando lo reconoces en ti mismo, lo ves en lo que te rodea, con más claridad. De lo que se trata es de ser cada vez más responsable con lo que uno va observando, intuyendo. Es curioso que estar sentado aquí sin hacer nada, lo que da es... Uno, por ejemplo, se puede dar cuenta de que mantiene un diálogo interno destructivo, machacante, nada amoroso a sí mismo, ¿no? Cómo se habla uno a sí mismo, cómo se trata a sí mismo. Pues hay cosas ahí que se pueden clarificar y sanar y cada vez llevar una vida más despierta significa una vida más real. El maestro Dogen Zenji también tuvo una experiencia de despertar. El maestro Dogen Zenji estaba practicando con su maestro Tendon Oyo en China. Y en un momento dado, el maestro desde su silla dijo: abandonad cuerpo y espíritu. Que es una frase que él decía para animar para aprender a trascender, a ir más allá de las nubes. Y en ese momento el maestro Dogen comprendió y soltó cuerpo y mente. Se liberó, entró en ese estado de absorción. Cuando terminó la meditación fue al cuarto de su maestro a decirle: maestro, he realizado la vía, he abandonado el cuerpo y mente. Y el maestro le dijo: ahora que has abandonado el cuerpo y la mente, no te apegues al cuerpo y la mente, al abandono del cuerpo y la mente. Sigue la práctica. No apegarse a esos estados. En la práctica decimos no tomar partido ni por ni contra. No ir detrás de lo que consideramos deseable ni rechazar lo que consideramos desagradable. Siempre estamos en ese movimiento inconscientemente. Aquí lo que ponemos es conciencia para permanecer ecuánimes y ver claramente lo que está sucediendo. Así que si la vida te trae limones, pues al limonada. Como dice la película. Cualquier oportunidad es buena para practicar, para estar atento,
para despertar, para esto que me está trayendo, ¿cómo lo estoy sintiendo yo? La misma circunstancia una persona puede afectar de una manera o de otra. ¿Por qué yo reacciono así? Eso es. Cuando nos sentamos en zazen no nos sentamos como un saco de patatas aquí y ya está, ¿no? Sino que hay una actitud de indagar, de ver, de comprender, de clarificar. Me acabo de acordar de un libro que me recomendaste. Uh-huh. Después de esta Silva Colada. Y para mí ese libro fue muy clarificador. Con lo que decía Mudena, ¿no? Que yo me pensaba que eso de llegar al nirvana era, como lees en muchos libros budistas, llegas y ahí te quedas. Y me resultó muy clarificador ese libro. Después de esta Silva Colada. O sea, la iluminación no se puede personificar. Es una actividad que pasa a través de ciertas personas cuando se dan las circunstancias adecuadas. Para mí fue súper clarificador. Ahora, después de este retiro, muchas gracias Paco porque se me ha recordado otra cosa. Después de este retiro, el maestro de Kusho va a retransmitir online un seminario sobre la Doma del Buey. Y la última etapa de la Doma del Buey es la vuelta a la plaza del mercado. Después del éxtasis, después de haber realizado la vía, volver a la plaza del mercado, volver a la vida cotidiana, sumergirse ahí y cómo vivir en la vida cotidiana estando, pero desde esa otra perspectiva, cuando uno ya ha atisbado otra realidad, la vida cotidiana ya no la vives y sientes igual, ¿no? La perspectiva es diferente. Y luego no es un estado estático, siempre hay capas de profundidad, siempre la práctica no tiene fin, siempre hay más realización todavía. Pero cuando el budismo habla que el Buda se iluminó, la iluminación como un estado que alcanzas, ¿no? Como un punto que ya no hay retorno. Y a la vez el budismo habla de la naturaleza impermanente de todas las experiencias, entonces no está contradiciéndose, es decir, la iluminación es algo que se alcanza y ya te quedas ahí, o es permanente como todos los fenómenos que hay en la naturaleza. ¿Y qué más da? No os hagáis, voy a decir la picha de un lío, pero queda fácil. No os metáis ahí en metafísicas, historias. ¿Qué más da eso? Lo importante es que tú lo realices. Y cuando lo realices, pues lo compruebas por ti mismo. Yo puedo compartir mi experiencia, que he tenido la sensación de haber estado en un estado, no sé cómo describirlo, pero elevado de conciencia, pero también la he perdido, ¿no? Entonces, eso, por una parte, crea frustración, como decía la compañera, también crea un ansia también de, una vez que has conocido la libertad, la ansías más que nunca, ¿no? Porque me refiero a la libertad de esa esclavitud de pensamientos compulsivos, involuntarios, innecesarios, cuando alcanzas esa libertad y luego la pierdes, la ansías con más fuerza que antes, ¿no? Bien, pues practica con más ahínco. Utiliza esa fuerza para practicar. Pero como decía, si la ansías, si te pasas de vueltas, es como cuando le atas una salchicha a un perro, que siempre va detrás de la salchicha y nunca la alcanzas, ¿no? Esa actitud la tienes que encauzar adecuadamente para practicar y hacer una práctica seria y comprometida. Y darte cuenta que esa actitud puede generar el efecto contrario. Va a ser como ir a por una pelota, ¿no? Lo típico de los payasos que van a por la pelota y le pegan una patata y siempre están más allá, ¿no? Esa actitud es que aparezca en esos estados. Ese ansia. Te comprendo porque a mí también me pasó, ¿no? De hecho lo he dicho. Y después de esas primeras experiencias que son tan clarificadoras, liberadoras, que dices, wow. Bueno, depende del karma de cada uno, te puede hacer caer en un estado o otro. A mí lo que me hizo, digo, aquí hay tela marinera, aquí hay algo que yo quiero
quiero realizar, ¿no? Entonces voy a dedicar tiempo y energía a ello, porque, wow, esto mola, ¿no? Y luego con la práctica te vas dando cuenta de que esos estados surgen naturalmente creando las circunstancias. Y la actitud interna, la actitud de generar ecuanimidad, sin tomar partido ni por ni contra, de estar lo más quieto posible, lo más estable y atento a la respiración, por el placer de estar atento a la respiración, olvidándote de un estado que está más allá o más acá o más acullá, ¿no? El aprender a cultivar la actitud adecuada para que eso se produzca, aunque tú quieres que se produzca, pero no quieres que se produzca. Esa paradoja, ¿no? Para que se produzca ese estado, no hay que desearlo. Es paradójico, pero es así. Es normal, está en el fondo de nuestro corazón intentar realizar lo que realmente somos y vivir libres de dolor y sufrimiento y vivir en plenitud. Por supuesto que sí. Y cuando ya lo has vivido alguna vez, dices, wow, voy a trabajar por ello, ¿no? Porque además es que ahora sé que es real, ahora no es que me lo está contando ni menganito ni fulanito, si ya lo has experimentado, pues con más razón. Yo el reto que tengo por delante es el recuerdo ante el olvido y el desenfoque de atención que tengo de mí. Porque empiezo un día sin irme a correr por la mañana, por ejemplo, luego a la hora de comer me pido un falafel del kebab, por ejemplo, y me veo que al cabo de una semana no me meditaba ni un solo día. Entonces caigo en ruedas donde ha habido un punto concreto que ha dinamitado esa rueda. Y me gustaría tener herramientas, uno como hilo conductor, dos para detectar en qué momento se dinamita eso y tres para poder revertirlo. Y ese es el reto que tengo yo por delante. Vuelvo a la escuela de atención plena. La herramienta que utilizamos es el registro. El tomar nota, pues hoy he meditado, tomo nota de que he meditado, hoy he meditado, tomo nota de que he meditado. Porque si no puedo decir, yo medito todos los días, y a lo mejor he pasado 7 días sin meditar, ¿no? Pero si lo registras, te haces consciente y no te autoengañas, ¿no? Porque somos grandes especialistas en autoengañarnos, ¿no? Y luego, como dice el maestro Dukusho, somos una república de yoes. Un yo quiere meditar, pero otro quiere comerse un falafel y otro quiere irse a tumbarse al sofá, ¿no? Y en el momento que toca meditar está mandando el yo que dice, no, al sofá que se estamos a gustita. Entonces, si tomas nota, registro, pues eso te hace consciente. Y luego la práctica en grupo también ayuda. De comprometerte con una práctica en un grupo, pues a unir a un dojo, que vas a lo que vas, ¿no? Si estás en casa, pues tienes distracciones. En las circunstancias depende, si vives en compañía de más personas, pues es más difícil, ¿no? Cada uno tiene que ver sus circunstancias y apelar a la sabiduría de los medios hábiles. Yo os recomiendo mucho que si queréis profundizar en esta vía, practicar mindfulness basado en la tradición budista. Porque es una muy buena manera de empezar a colocar el mapa, ¿no? Porque el maestro Dukusho lo que ha hecho ha sido meter en el mindfulness un caballo de Troya, ha metido ¿cómo se llama? Satipatthana Sutra, que es el sutra de la práctica de la atención en el cuerpo, respiración, sensaciones, emociones, contenidos mentales. Y es un modo muy didáctico de coger un hábito también, porque en los cursos hay teoría y luego práctica, y se registra, si has practicado o no has practicado. Entonces es una buena manera de coger el hábito y asentar, tener una muy buena base meditativa. La meditación Zen se dice que es como la universidad de las meditaciones, porque meditación Zen es sentarse y sentirse, sikantaza es sin más. Ni se cuenta respiraciones, ni se presta atención al cuerpo respirando, ni se presta atención a las sensaciones, ni nada de eso, aunque todo eso está incluido. Pero digamos que el Zen es más soltarte en la piscina y aprender a nadar moviendo los brazos, ¿no? Así aprendimos mucho, ¿no? Cuando hay retiros y tal. Y luego con el tiempo vas comprendiendo lo que están haciendo y gracias a que el maestro Dukusho también ha avanzado en su didáctica,
nos ha ayudado a comprender y a poner en práctica, y es un modo muy didáctico de acercarse a la meditación y coger un hábito. Así que si tenéis ocasión, hay cursos de fin de semana, de 5 semanas, de 5 meses, hay diferentes modalidades para diferentes circunstancias y yo lo recomiendo. Si vivís cerca de Elche, yo doy uno de fin de semana, tipo para la publicidad. Yo doy uno en mayo de un fin de semana, es un viaje en bus, lo llamo. Es un viaje en bus turístico. En un fin de semana ves todo el recorrido y puedes hacer una idea. Y luego los de 5 semanas, pues, son más profundos. Y el de 5 meses se hace aquí en Sereno, ahora en streaming, pero tienes un fin de semana de explicación de un aspecto y un mes para practicarlo. Y instructores cualificados para tener feedback y preguntar. Sí, yo quería comentar que nosotros hemos empezado con el tema de la meditación, pues más o menos libremente, buscando, vamos a ver, tal. Para vosotros, ¿qué importante es, o qué más importante es el tener una comunidad en la cual apoyarte y en la cual te puedes sentir reforzado, o la autodisciplina de una persona propia para ir cumpliendo todas las reglas, el camino? Las dos cosas. No, yo lo sé. Pero Sí, yo también sé que cuando preguntáis tenéis la respuesta. Sí, pero me refiero yo, uno puede hacer el camino solo. Sí. Lo que pasa es que igual necesita varias vidas. El Buda ese camino lo hizo solo, ¿no? Porque practicó con los maestros de su época y luego fue un pasito más allá, descubrió algo más, ¿no? Pero necesitó varias vidas. Los Hataka cuentan sus varias vidas para llegar a ese estado. Uno solo puede hacerlo, pero somos especialistas en autoengañarnos, en hacernos ilusiones sobre nuestro propio despertar, y si tienes una persona o un grupo de personas con el que puedes contrastar tu comprensión, a personas que ya llevan 20, 30 años meditando y han pasado por donde puedes pasar tú, y compartirles tu experiencia y chequear si vas por el buen camino. Pues las tradiciones tienen una manera de funcionar, unos mecanismos, una metodología, que funciona, ¿no? Que está depurada a través de muchas generaciones. Estas formas se va depurando con cada generación y aprendemos a crear las circunstancias para que se den, para que fructifiquen, para fructificar, ¿no? Entonces, de uno solo se puede leyendo, yendo aquí, yendo allá, pero también es más fácil que se pierda. Sí, pero ¿qué aconsejas? ¿Yo qué voy a aconsejar? Estoy aquí. ¿Tú qué crees que voy a aconsejar? Yo siempre aconsejo que cada uno escuche su corazón y que sea coherente con lo que siente. Camino con corazón, que es otro libro de Jack Norfield que también me gusta mucho recomendar. Y el corazón en el sentido de lo más real y auténtico de uno mismo. Entonces, sentarse y ser coherente con uno mismo. Si uno siente que tiene que caminar solo, pues está bien. Y si uno siente que solo se pierde y necesita ayuda, pues está bien también. No hay problema. Yo tengo dos preguntas. ¿Dos? Primero una y luego otra. Vale. Es una pregunta que me ha surgido antes cuando estábamos leyendo los textos, y es ¿estos textos de dónde vienen? O sea, quiero decir, ¿esto viene realmente de Buda o viene de más atrás? A ver, en la época del Buda, hace 2600 años, no había escritura. Entonces, cuando el Buda falleció, sus discípulos se reunieron hicieron una reunión, todos sus discípulos, y recogieron sus enseñanzas a través de Ananda, que era su asistente, que estaba en todos sus discursos. Las recogieron en el Tripitaka, que se llama. Recogieron sus discursos y la memorizaron. Lo que hicieron fue, para que no se los olvidara, pues sistema mnemotécnico, no había escritura, pues la repetimos. Y todos los días habían especialistas en repetir las enseñanzas del Buda. Y de ahí, de esa repetición, vienen estos sutras. Y la segunda es, yo tengo ahí como confusión, ¿no? Con el tema de
con mis sensaciones y con mis vivencias sobre el tema de hablar de otras vidas, sobre cuando se habla de esto, de diferentes filosofías, ¿no? Y a veces es como, bueno, tengo inquietudes, ¿no? A lo mejor me falta, por supuesto, seguro, más sabiduría. Pero a veces es como que tienes experiencias o sensaciones y también escuchas hablar a otras personas de otras vidas y a veces me pregunto si, no sé cómo explicarlo muy bien, pero es como, ¿y si esos recuerdos que tú tienes o esas sensaciones que te pueden venir a través de la meditación es como una energía que está simplemente ahí en la memoria colectiva y tú lo estás viendo? Quiere decir, ¿qué diferencia hay? Y después, o sea, bueno, me lo preguntaba en ese aspecto y relacionado con, pues eso, bueno, son más preguntas, pero da igual, esa ya está. Bueno, una respuesta a ver si te sirve. La postura es como una antena. Nos colocamos aquí, nos alineamos y es como, somos una antena. Y sí que podemos conectar con ese inconsciente colectivo. Y pueden aparecer contenidos muy antiguos, de la historia personal o de otras historias, ¿no? El maestro de Kusho, en su experiencia de esta mañana, lo ha contado, ¿no? Cómo conectó con el dolor y el sufrimiento de más allá de generaciones y generaciones. Sí, sí que se puede producir, se produce de hecho. Pero se aparece la misma actitud siempre. Ni rechazar, decir, esto no es mío, esto es del inconsciente colectivo, yo no quiero esto ahora. Ni apegarte si es un contenido que consideras. La actitud que cultivamos es la de ecuanimidad, de un espejo precioso. Es otra de las imágenes que utilizamos. Somos como un espejo. Que sea lo que se aparezca, no dejamos que se vea que el polvo se pose en el espejo, sino que dejamos pasar. También otra imagen que recurrimos mucho es la de el meditador que se sienta a la orilla de un río y pasa un tronco, pues pasa lo que sea, va pasando por el río y nosotros intentamos recoger, que pasa un billete de 50 euros, ¿no? No intentamos recogerlo, ni rechazar nada, sino esa actitud, cultivamos esa actitud. Y esa actitud también es una actitud de indagación, de investigación y, bueno, si es algo que pasa una vez y otra vez y otra vez y otra vez, igual es algo que hay que pararse un poquito más y observar con detenimiento a ver qué es lo que está sucediendo ahí. Por eso afinamos muy bien la herramienta de la atención, por eso practicar la atención en la respiración para tener bien enfocada nuestra atención y que sea como un rayo láser y ahí donde enfocamos la atención ver con mayor profundidad y con la mayor claridad posible. El Zen pues, puede dar cabida a aprovechar los sueños lúcidos para intentar meditar durante el sueño. Sí, hay meditaciones. De hecho, cuando más practicas, los sueños son más lúcidos. Se produce naturalmente. Ya veréis que esta noche vais a tener muchos sueños y lúcidos. Y eso es información que nos llega del inconsciente y es muchas veces muy valiosa. Es una buena práctica cuando te despiertas anotarlos y ver a ver qué mensaje te está yendo, ¿no? El inconsciente, se podría decir. Sí, se puede utilizar para practicar. Pero me refería también a cuando te das cuenta de que dentro del sueño te das cuenta de que estás soñando. Uh-huh. Y entonces, pues, en vez de irte a disfrutar volando, por ejemplo, o como dicen algunos, que hacen viajes astrales a cualquier punto del planeta, pues pregunto, ¿no está la opción de sentarse a meditar en el sueño? Hacer en el O sueño. alguna práctica zen, como si existe en el budismo tibetano. No, específicamente no hay una práctica para el sueño. Los menesteres son más simples que el mecanismo Naza. Y utilizamos el mismo principio para todos. Si estamos en el sueño y nos estamos dando cuenta que es un sueño lúcido, no intervenimos. Dejamos que se produzca naturalmente, porque cuando dejas que se produzca naturalmente,
aparece información que si tú manipulas no va a aparecer. Lo que se trata es de aprender a no intervenir, a no hacer. La práctica del Zen es la práctica del no hacer. No hacer absolutamente nada. Nada de nada de nada. Ni siquiera no hacer nada. Eso es mucho más difícil porque nuestra compulsión cuando nos damos cuenta, cuando tomamos conciencia de algo es a manipularlo, no es suficientemente perfecto. Mi respiración no es suficientemente profunda. Tengo que respirar más profundamente. Mi sueño no es suficientemente perfecto. Tiene que haber un sueño más perfecto todavía. Puedo hacer algo para que el sueño sea más perfecto todavía, más profundo, más liberador. Seguramente que se puede hacer algo. En el Zen, sí, estamos de acuerdo que se puede hacer algo. Y ese hacer algo es no hacer nada. Pero, por ejemplo, hay técnicas. Por ejemplo, si no quieres desaprovechar el tiempo de sueño lúcido comiendo, pues hay técnicas para que acabas integrando que cuando veas que en el sueño puedes disfrutar del chocolate, por ejemplo, porque lo puedes saborear también. Sí. Pues te integras que no tienes que probarlo. Bueno, en el Zen no somos así. En el Zen no comemos el chocolate. Y lo disfrutamos 100%. Sí. Y te das cuenta de que estás saboreando el chocolate y disfrutando al 100% sin apegarte a ello, sin identificarte con ello. Sí, pues la última ya. Vamos a ver, según la práctica del Zen, en definitiva es tener una visión de la vida un poquito pasiva, o sea, de ver la vida pasar, o sea, como un espectador. Entonces, bueno, para eso hace falta, claro, primero tener un desapego total, porque, claro, evidentemente, ver cosas, ver injusticias, ver una serie de hechos en tu vida, pues estar impasivo es decir, no me importa, es así, o sea, es darle como una especie de que pase lo que pase y ya está, y punto. Entonces eso yo lo veo bien porque en definitiva la vida es un principio de causa-efecto con ciertas modificaciones que podemos nosotros con nuestro libre albedrío modificar. Pero cuando tú te tienes que sumergir en tu día a día, en tu vida, en tu trabajo, en tus problemas, en tu entorno, en donde ves injusticias, en donde ves opciones y momentos en donde tu actuación a lo mejor puede, según tu criterio, evidentemente, puede mejorar una situación determinada. No sé si me termino de explicar. Sí, pues entonces sí que quería yo, porque claro, es perfecto, a mí me parece la filosofía perfecta. ¿Podemos? Claro, claro. Vale. En ningún momento he dicho que eso tenga que ser así, ni que el Zen diga que eso es así. Todo lo que he explicado está en el contexto de nuestra práctica meditativa interna aquí sentados en el dojo, que es un laboratorio donde creamos las circunstancias ideales. Pero no es que en el Zen adoptemos una actitud de nos importa un pepino lo que está sucediendo en la vida cotidiana y dejamos pasar injusticias y de todo. No, para nada. Si habéis entendido eso, lo siento, me he explicado fatal, es que llevo la idea. No, esa es la actitud con la que afrontamos estados internos aquí durante la meditación, pero en la vida cotidiana lo que hacemos es atender a las sabidurías de las circunstancias y a mayor despertar, mayor responsabilidad. Y la responsabilidad lleva a que si hay una injusticia, pues no dejarla pasar, ni mucho menos. Hay que actuar sabiamente, sin generar más injusticia, sin generar más dolor y sufrimiento, atendiendo cada uno a su nivel de conciencia, de despertar y sabiduría. Pero no se trata de nada, se están muriendo los palestinos y los están maltratando y pues, que les den, yo aquí estoy como un espejo, no me afecta en absoluto. Entonces, de alguna manera, el despertar yo lo entiendo como un resurgir o un reflotar o un nacimiento de valores como la empatía, la bondad, Totalmente. Algo así, o sea, despertar es simplemente tener ese tipo de... Simplemente quiero decir, sin necesidad de tenerme que ir a otros mundos, o sea, ni hacer...
No te vayas a otros mundos. Con este ya tenemos bastante. Ya tenemos faena para varias vidas. No, sí, evidentemente esta práctica está en un contexto ético, se podría decir, en el que la bondad, la compasión es fundamental. Nosotros siempre ponemos el ejemplo del francotirador, ¿no? Un francotirador puede estar perfectamente concentrado, ser impecable, impasible, ecuánime y disparar al centro de la cabeza de una persona, y eso pues no es una manera adecuada de utilizar la atención, ¿no? Quitar una vida, bueno, depende de la situación. Depende. Pero sí es importante el contexto. Lo que no tenemos unos principios, pero luego atendemos a la sabiduría de las circunstancias, a la sabiduría de la capacidad de aceptar de cada persona. O sea, está el principio de no hacer el mal y de hacer el bien. ¿Pero qué es el mal y qué es el bien? ¿Follar está mal? ¿Ser casto está bien? Depende. Depende con la actitud con la que hagas esa tarea. Depende de muchos factores. Y por eso es bueno hacer preguntas, ¿no? Te habías ido con la idea de que en el Zen no somos impasibles y nos da igual que se acabe el mundo. Estamos en nuestro nirvana y no, para nada. De hecho, el Zen es una revolución interior. O sea, solo cambiando de interior es que podemos cambiar la sociedad, contagiar a la sociedad. Solo viviendo una vida despierta es que realmente podemos hacer algo bueno por la sociedad. No vivir con el piloto automático y acción-reacción. Algo hacen que me hace reaccionar compulsivamente y soltar una hostia primero que pasa por delante, una hostia emocional, ¿no? Sino estar atento a la interdependencia, a la empatía, ¿no? O sea, cuando más despiertas, más empático eres, más sientes al otro. Cuando más te conoces, más capaz eres de ver en el otro el dolor y el sufrimiento y ser empático, empatizar con ese dolor y sufrimiento. O sea, todo lo contrario es un espejo inmutable, que no te afecta nada. Esa es la actitud que tenemos que cultivar para practicar, ¿no? Pero eso es lo que nos aporta es luz, lo que genera es luz para ver más claramente. La última está en la fuera de tiempo, ¿eh? Un poco la duda o lo que tengo. Entonces es la responsabilidad que tenemos de estar aquí ahora. Las cosas pasan porque tú estás. Parece muy fácil decirlo, pero estar presente, es muy difícil. Yo vine porque siempre he tenido la sensación de, como estudiante, madre trabajadora, siempre estás pensando en la próxima, no sé qué, tengo esto, y que no estás nunca ahí. Parece que la vida pasa y tú nunca estás. Entonces, como que estoy jugando con mi hijo, siempre estoy pensando, no estoy ahí. O veo que quizá el ritual de la comida te sirve como para atención. Entonces en que yo cuando paso por 4 veces la galleta al mármol, estoy ahí pasando la galleta en el ritual, estoy ahí pasando la galleta al mármol. O sea, esa es la responsabilidad que tienes de estar. Es muy difícil. Porque se nos No es fácil ni difícil, es cuestión de práctica. Pasa que no estamos educados y nuestra atención es como, la tradición se le asemeja como un mono que va al estímulo más fuerte en cada momento. Te acuerdas de una cosa y la atención te va a quedar. Además funciona por asociación. Te acuerdas de una cosa bonita y te vas a esa cosa bonita y esa cosa bonita te lleva a otro, pues cuando era pequeño, pues esto, tal. Y así te vas perdiendo por las ramas, ¿no? Y sí que hay un estar aquí ahora, estar centrado. Nosotros decimos el presente es un regalo, es un presente, es el regalo que nos hacemos. Es una educación, forma parte de la educación, por ahí se empieza, pero el pasado ya no existe, el futuro es pura ideación, lo único que tenemos es el presente. Y a base de practicar, vas entrando cada vez más plenamente en ese presente, y en ese presente aquí y ahora, de plena conciencia, puedes hacer planes de futuro y puedes recordar el pasado, pero en el presente, sin perder el presente. Que tampoco es que sea nada, porque el presente ya no está, es la vida. Entonces, ¿qué es el presente? Entonces decimos presente eterno, presente continuo. Es entrar en otra dimensión espacio-temporal, ¿no? A través de la práctica. Y ya estoy afónico, vamos a dejarlo, ¿vale? Llevo todo el día hablando. Pues muchas gracias por vuestras preguntas, muy interesantes. Las he grabado para mi página web, espacio para la publicidad otra vez. Estoy creando una biblioteca con todo lo que voy diciendo y se me va ocurriendo y compartiendo en la práctica de los viernes en el Centro Zen Comida de
te hago una lectura, la grabo y luego la subo de la página. Son 5 minutitos para escuchar y sentir y que la tenéis ahí gratis en Spotify, iVoox, todas las plataformas de audio. ¿Sabes? Pues si os apetece que la enseñanza Dharma vaya calando. Muchas gracias por vuestra atención y ahora lo vamos a poner en la práctica. Cuando nos sentemos, todo lo que hemos dicho, todo lo que se ha dicho va a ir calando. Lo que se trata es de ponerlo en práctica. Quietud, cuerpo, respiración y acordaros del espejo. Ahora en la meditación sí que esa atención lúcida que no se apega a nada, no toma partido ni por ni contra. Es un koan bien interesante. Si quieres ser un tigre y un dragón, también está bien. Muchas gracias.